Hoy les traemos una actualización sobre el impactante caso Sancho y, en particular, sobre el misterioso silencio de Darling Arrieta, la hermana de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano fallecido en circunstancias aún por esclarecer en un juicio justo para la víctima. Este caso ha generado una gran conmoción y debate en la opinión pública en Tailandia y más allá. Darling Arrieta se ha mantenido en un absoluto silencio desde que concedió una emotiva entrevista en el plató de televisión española en el programa Mañaneros. Durante esa entrevista, realizó un llamamiento en directo a los padres de Daniel Sancho, el presunto asesino de su hermano, en busca de respuestas y consuelo. Sin embargo, desde entonces, su presencia en redes sociales y declaraciones públicas ha sido prácticamente nula, lo que resulta inquietante en un momento tan crucial para el caso. En sus redes sociales, Darling Arrieta no ha hecho más declaraciones y se ha centrado en apoyar a su familia, especialmente a sus padres, que están sufriendo profundamente la pérdida de su hijo. En una de sus últimas entrevistas, Darling expresó su preocupación por el sufrimiento de los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, y les extendió una mano amiga, ofreciéndoles apoyo si decidieran visitar Colombia para enfrentar esta situación juntos. La familia del Dr. Arrieta ha mantenido un perfil bajo, respetando la memoria de Edwin y esperando a que la justicia siga su curso. Han solicitado que todo el peso de la ley caiga sobre Daniel Sancho, el presunto asesino, y han evitado entorpecer la labor de la policía manteniendo un bajo perfil mediático. El encuentro entre Daniel Sancho y el juez, que se había programado recientemente, fue pospuesto debido a la petición del Español. Mientras tanto, Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, se encuentra en Tailandia, en medio de este complicado proceso legal. A pesar de las palabras de apoyo y empatía hacia la familia Sancho, no se sabe si ha habido algún contacto entre ambas familias durante estas semanas tan difíciles. Lo que es seguro es que un encuentro personal entre los Arrieta y los Sancho aún no ha tenido lugar. La hermana de Edwin Arrieta, Darling, ha destacado en sus entrevistas la estrecha unión que tenían como hermanos. Hablaban constantemente y compartían detalles de sus vidas. La preocupación de Darling se originó cuando perdió contacto con su hermano durante su viaje a Tailandia, un viaje que Edwin realizó movido por su amor por los viajes y su deseo de conocer el mundo. Esta inusual falta de comunicación la llevó a sospechar que algo estaba mal, y lamentablemente el desenlace de esta historia es trágico y lleno de incógnitas. No obstante, el Ministerio Público en Tailandia está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el crimen de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano. El principal sospechoso y detenido en este caso es Daniel Sancho. Lo que ha llamado la atención es que el fiscal a cargo de la investigación afirma que hubo premeditación en este asesinato, contradiciendo la versión de Sancho, que sostenía que se trató de un accidente. Según la policía y el Ministerio Público, Sancho habría planeado meticulosamente el asesinato de Arrieta, utilizando varios cuchillos, incluyendo uno pequeño que aparentemente había preparado previamente con la intención de desmembrar el cadáver. Además, se menciona que partes del cuerpo de la víctima fueron envueltas en film transparente y luego introducidas en bolsas de plástico, que posteriormente fueron arrojadas al mar y a áreas de vertido de basura en la isla de Koh Phangan. Estos detalles son realmente impactantes y escalofriantes. Un elemento crucial en esta investigación es el resultado preliminar de la autopsia, que ha revelado que los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte de Arrieta. Esta falta de claridad sobre la causa de la muerte añade un nivel adicional de misterio a este caso. El fiscal se muestra inflexible en su postura y se niega a considerar una posible liberación bajo fianza para Sancho. Argumenta que existe un riesgo de fuga y que el acusado podría coaccionar a testigos. Además, destaca que el caso tiene una elevada pena y considera que el crimen fue planeado. El Ministerio Público está solicitando la pena de muerte para Daniel Sancho por el crimen premeditado, así como una pena no superior a 1 año o una multa que no exceda los 50.000 baht por el delito de ocultación de cadáver y el delito de ocultación de documentos de la víctima. Sin embargo, vale la pena mencionar que el despacho Balfagón Chipirras ha elaborado un informe que defiende la versión de Sancho. Este informe sugiere que Sancho compró utensilios de cocina en Tailandia, lo que alejaría la idea de la premeditación del crimen. La próxima comparecencia de Daniel Sancho ante el fiscal y el juez está programada para el 13 de noviembre, y seguramente arrojará más luz sobre este asunto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación?
Seguiremos atentos a las actualizaciones a medida que se desarrolla la investigación y el proceso legal. Nuestros pensamientos están con las familias involucradas en este triste y complicado asunto. Les mantendremos informados a medida que surjan más detalles. Gracias por estar con nosotros, y no olviden suscribirse para seguir recibiendo actualizaciones sobre este y otros casos de interés. Hasta la próxima.